Señores, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Jefa. Buenas tardes. Disculpe, no estoy en mi casa y voy a estar con datos, profesor. Voy a estar con la cama apagada. ¿Dónde está o qué? Es que salí con un familiar y aquí no tengo el internet. Ok, señor. Le vamos a dar chance por esta ocasión, ¿eh? Sí, muchas gracias. Acuérdese que si no... Profe, ¿puedo apagar tantito mi cámara? Es que voy llegando a mi casa. En lo que llego, pues ya la vuelvo a prender. A ver, ¿quién está hablando? Yo, Guerrero. Ah, va llegando a su casa, apáguela tanto y ahorita se vuelve a meter. Sí, la vuelvo a meter, no hay problema. Sí, gracias, profe. Sí. Es que hoy tuvimos unas prácticas presenciales algunos. Es por eso que venimos todos ajetreados. A ver, repítame, jefa. No lo oí. Que hubo ciertas personas que tuvimos prácticas en ESIME, entonces por eso mi compañera Kenia tiene que apagar su cámara. Ah, ¿ya tuvieron prácticas allá? Ujú. Ok, qué bueno, me da gusto, si ya fueron allá, pues ya, me da gusto, déjeme ver yo si podemos hacer mínimo prácticas de control, serían muy buenas, ¿eh? Eso sí, las prácticas de control serían súper fabulosas, pero déjeme ver si hay almacenista y todo eso, si no, no lo sé. Y mucha gente también de ustedes está afuera, ¿no? ¿O todos viven en la Ciudad de México, señores? Casi no, ¿verdad? No, ¿Quién está afuera, chavos? A ver, díganme, por favor, ¿cuántos son más o menos? yo soy uno, profe. ¿Dónde estás? Yo en Puebla. En Puebla. Mercado, ¿dónde estás tú? Pero en el estado, en Pero Toluca, no, pero no estás muy lejos, ¿o en qué parte del estado? en Ixtapan de la Sal, exactamente. Ah, Iztapan de la Sal, pues sí, está un poquito retirado. ¿Quién otro Pero está está afuera, rápido. señor? Sí, ¿quién otro está afuera, señora Gabriela? O señorita Gabriela, ¿dónde está? Yo de Guerrero, ¿Estás hasta Mero Guerrero? Bueno, por allá por Guerrero. de Tasco. En Tasco, ¿no? Pues estás muy retirado. Muy retirada. ¿Quién otra? O otro. ¿Dónde usted, Luis? Yo estoy en Guerrero, profe, en Cihuatanejo. También, Sí, también estás en Guerrero. sí. Híjole. Híjole. Déjenme pensarlo, entonces, ¿qué podríamos hacer? Porque si no, no se valdría que unos sí y unos no. Denme chance. Denme Lo chance. que hizo nuestro profe justamente para los foráneos fue que a los que eran tipo del estado, o sea, en las orillas del estado más cerca de la Ciudad de México, ellos que podían venir como que más en otros días, a ellos les dejaba como que, ok, pueden venir lunes y lunes ahorita y lunes mañana. Y a los que somos foráneos, pues nos dijo como esta semana completa para ustedes y de ahí la otra semana, Mm, para no gastar doble pasaje, pues. ajá. Sí, déjenme verlo cómo está, porque les digo, no sé si ya hay almacenista en la escuela. Yo no puedo meterme así nomás. O sea, tiene que haber un almacenista para que nos entregue el material y todo. Y si sí ya podemos entrar a la escuela, no lo sabría decir. Déjenme checar eso, ¿no? Ya al fin todavía nos faltan, pues fácil como un mes. Casi sería por allá por diciembre, cuando empezaríamos a ver todo eso de control. Es muy importante, eso sí, de control sí sería muy bueno. Pero eso ya lo veríamos después. Ok, señores, pues vamos a empezar. A ver, creo que nos quedamos en el circuito de motores de Disculpe, corriente mixta, ¿no? De corriente directa, pero los mixtos. Fue en profesor, eso que nos disculpe. quedamos, ¿no? ¿Sí me escucha, profe? Sí, dime.
Lo que pasa es que aquí en mi casa está lloviendo muy fuerte y se fue la luz. Entonces, ahorita estoy con mis datos. ¿Creo que pueda mantener mi cámara apagada? Ándele, señor, sí, porque también Sí, aquí por mi casa está lloviendo no muy gracias. fuerte, pero sí, sí. Profesor, ¿Qué pasó? yo también no tengo muy buen internet en mi casa. ¿También podría apagar mi cámara? Soy Villagrán. Hijo, ya todos se van a estar así, canijos. Ándele, pues, Es nomás que por no me está... ahorita, ¿eh? Profe, Sí, pero profesor. no, sí está lloviendo. Bueno, no sé dónde vive el compañero, pero por ejemplo ¿Qué, aquí qué, qué, también. qué, qué dice? No, digo que sí está lloviendo, o sea, no le están engañando, porque por ejemplo, no sé dónde vive el compañero, pero también donde yo estoy se soltó así el tormentón con rayos y centellas. No, Sí, a ver, profe, Entonces, justo a tú esta la otra vez hora. nos dijiste que estás en la Gustavo Madero, ¿no? ajá, sí. Ajá. Yo también aquí en mi casa, yo vivo aquí por Santa Mónica, no sé si conozca a alguien en Santa Mónica o si conozcan todos. ¿Por Santa Es- Mónica en Tlane? ¿No conocen? ¿En No, Tlanepantla, profe. profe? ¿Mandé? ¿En Tlanepantla? En ¿Santa Mónica? Tlanepantla, sí. Pues yo también, Santa profe, Mónica está igual. pegadito a Satélite, ¿sí conocen Satélite? Sí, profe. Sí. Me lleva la canción. Bueno, sale, Sí, vale, pero yo estoy no. por acá y sí está lloviendo también, aquí está lloviendo. Ya, entonces vamos a dejarle así. Les doy chance, por esta ocasión les doy chance, vamos a hacer más conscientes. Entonces, bueno, entonces les decía que nos habíamos quedado en eso y entonces vamos a continuar. Les voy a dar fórmulas para que para que las apunten, ¿no? Fórmulas para el cálculo de la corriente directa. Ahorita les voy a decir y ahorita les doy la chance para que la copien. Mi voltaje total, que es el voltaje de entrada en los circuitos, ya ustedes ya los tienen ahí, es igual a mi voltaje de salida, que es el voltaje generado, más mi corriente de mi armadura, que multiplica la resistencia de mi armadura más la resistencia de mi campo en serie. Ajá. Si yo tengo un circuito en derivación, o sea, en paralelo, nomás no voy a tener esta resistencia, ¿verdad? Pero entonces nomás la multiplico por la resistencia de la armadura. ¿Sale? ¿Vale? Ahora, mi corriente de mi línea es igual a mi corriente de mi armadura más mi corriente de mi campo en derivación o en paralelo. Acuérdense que les decía que esta era corriente en derivación, no corriente de fase. Ajá. ¿Sale? ¿Vale? Entonces aquí está mi corriente de línea es igual a armadura más mi corriente de mi campo. Ok, y me hicieron una pregunta que qué quería decir BT, BG y L y a todas estas y les dije, denme chance y después se las digo. Ajá. BT, voltaje de entrada de línea. BG, voltaje de salida y también se dice contraelectromotriz. IL, corriente de línea. IF, corriente de mi campo en derivación. IA, corriente de armadura. RF, resistencia del campo en derivación. RS, resistencia del campo en serie. Y RA, resistencia del campo, sí, de armadura, señores. Aquí está todo lo que vimos, entonces por favor así apúntenla para que lo tengan.
Oiga, profe. Ay, no está. Oiga, profe. Díganme un poquito más fuerte, por favor, porque está también aquí el granizo. Ah, Aquí ok. ya se vino un granizo fuerte. Y entonces, por favor, díganme o grítenme para que los escuche. Ok, entonces la fórmula que tenemos ahí para el voltaje de entrada sería, bueno, ahí que está en la resistencia en la armadura y la resistencia en serie sería para el motor compuesto, ¿no? Para el Pero, motor. por ejemplo, sí, pero entonces, Sí. por ejemplo, si lo queremos nada más en serie, le quitamos No, la resistencia en la... en serie sí te lo da la de la armadura y la de la resistencia en serie, pero cuando no te la da es la del campo en derivación, o sea, un motor en derivación no te da ahí RF. Entonces, le quitas RS y nomás la multiplicas por tu resistencia de tu armadura ya. ¿Que sería en paralelo, profe? Sí, el de paralelo. Si no tiene RS, sería en paralelo. Ok. Eso sí. Ok. Entonces, para compuesto Y el y de en serie serie es esa fórmula, ¿no? La es que nos esta dio así fórmula. completa. Sí, Ah, ok. Perfecto, gracias. sí, para servirle.
Profe, yo ya acabé. Ok. ¿Ya terminaron, señores? Creo que ya, ¿verdad? Ok, nos vamos con la que sigue. Sí, tenemos también aquí tenemos a pérdidas y eficiencia. Esto ya se los había comentado. Sí, que tenemos en estos motores, tenemos pérdidas en los devanados, pérdidas eléctricas y pérdidas mecánicas, ¿no? Entonces, aquí me dice, las pérdidas en los motores son causadas por pérdidas en el cobre de los circuitos eléctricos, las pérdidas mecánicas debidas a la rotación y las pérdidas en el núcleo. Ok, pérdidas en el cobre sería mi fórmula, pérdidas corriente al cuadrado por la resistencia en la armadura, pérdidas del campo, son dos, acuérdense, en la derivación y en serie, corriente al cuadrado. Lo que sí aquí tengan mucho cuidado cuando hagamos los ejercicios, no vayan a meter una corriente de la armadura con una resistencia del campo en serio, del campo en derivación, ¿no? Aquí tiene que ir con cada cual, corriente al cuadrado de mi armadura con mi resistencia de mi armadura. Ajá. Entonces también acá lo mismo, corriente al cuadrado en derivación por la resistencia de mi campo. Y también corriente al cuadrado, sí, de mi campo en serie. Si no tuviera la corriente de mi campo en serie, ¿qué otra corriente puedo utilizar aquí? Acuérdense que se los comenté. La de línea, ¿no? Acuérdense que la corriente de línea va en serie con la del campo y es la que puedo utilizar. Acuérdense aquí, por la resistencia de mi campo en serie. Luego, pérdidas mecánicas, fricción con las chusmaceras o cojinetes, acuérdense que son los valeros, fricción en las escobillas, pérdidas por rozamiento o fricción con el aire, pérdidas en el núcleo, pérdidas por corrientes parásitas y pérdidas por histéresis. ¿Sí? Esto ya los habíamos visto. Ok, señores, unos minutitos se los dejo para que la copien. Ahorita vengo tantito, chavos.
Profe, Sí, dígame. tengo una duda. ¿Cuál había dicho que podía ser igual a la corriente de fase? La corriente, no, de línea, no de fase. Aquí no tenemos corriente de fase. La corriente del perdón. campo en serie puede Ajá. ser igual, no puede, es igual también a la corriente de línea. Ah, ok. Del campo en serie, porque está en serie con la de línea. Listo, profe. ¿Sale ya todos, señores? ¿O alguien falta? Profe, Sí, dígame. ¿cómo son las pérdidas por histéresis? Se los comento, pero ahorita en la otra hoja, ahí también está escrito, pero se los comento antes de que lo veamos. Las pérdidas por histéresis es cuando, bien clarito, en el transformador, acuérdense que si yo le ponía corriente, déjenme bajar de aquí para que vea todos y me escuchen todos. Yo le ponía voltaje, corriente a mi lado primario y empezaba a fluir un campo magnético en todo mi núcleo. Ajá. Después se inducía en mi bobina secundaria, ahí se inducía un voltaje y también ese voltaje empezaba a circular un campo magnético, pero iba a lo contrario del que estaba haciendo el mirado primario, ¿verdad? Entonces, esa fuerza contraelectromotriz que se hacía es la de por histéresis, la que se hace por histéresis. Entonces, mi campo magnético de mi primario no circula bien al 100% porque también está circulando y le contrarresta el del secundario. Ese es por histéresis, señores. Y ahorita lo van a ver aquí en la que viene, se los voy a leer y lo vamos a ver. Fíjense bien, aparecen pérdidas en el cobre porque se usa potencia cuando se hace que pase corriente por una resistencia. Ajá. Al girar la armadura en el campo magnético, la fenda inducida en las partes del hierro produce corrientes parásitas, cuya circulación calienta en el hierro y representa energía desperdiciada. Aquí viene también lo de histéresis. También resultan pérdidas por histéresis cuando se magnetiza un material magnético primero en una dirección y luego en dirección contraria.
Ajá, es lo que les comentaba. Otras pérdidas rotacionales son causadas por la fricción en cojinetes y chumaceras. Acuérdense que cojinetes y chumaceras es lo mismo que valeros, señores. Ujú. Es lo mismo que los rodamientos. Ajá. Sí, y la de las escobillas al rozar sobre el conmutador y la resistencia del aire. Esas son mis tres pérdidas. Acuérdense que ya les había comentado que ya en estos motores vamos a tener pérdidas, sí, en el núcleo, eléctricas y mecánicas. Y luego me dice la eficiencia es el cociente de la salida útil de potencia y la entrada total, o sea, diferencia de potencias de entrada con salida. Eso es eficiencia. Y la eficiencia es la fórmula igual que han visto ustedes de transformadores, de alternadores y de motores. Potencia de salida entre potencia de salida más pérdidas. Potencia de salida entre potencia de entrada es lo mismo, señores. Y por 100. Ajá, se los dejo unos minutitos, por favor.
Ya acabé, profe. ¿Ya acabaron, señores? ¿Alguien falta? Creo que no, ¿verdad? Ok, pues vamos a hacer algunos ejercicios pequeñitos para empezar a calentar. Pónganle, por favor. Un motor en derivación. Un motor en derivación. Conectado a una línea de 240 volts. ¿Conectado como, profe? Conectado a una línea de 240 volts. Coma, tiene una corriente en la armadura de 75 amperes, corriente de armadura de 75 amperes. Coma, si la resistencia del circuito del campo es de 100 ohms, si la resistencia del circuito del campo es de 100 ohms, calcular corriente del campo, corriente de línea y potencia de entrada. Ahí vale, señores. Profe, Sí, tengo una duda con el último. Creo que ya lo tengo, pero tengo una duda con el último. dígame. Em, en la corriente de fase da 2.4 amperes. No es corriente de fase, es corriente del campo de derivación.
Acuérdense, no es corriente de fase. Ah, es que lo tengo como. Y es ¿Cuánto aquí en me las dijo? fórmulas. ¿Cuánto me dijo? 2.4 En la corriente del campo en derivación 2.4, la corriente de línea de 77.4 y la potencia. de 18.57 kilowatts. Sí, señor. Déjele unos minutitos para que sus compañeros también lo traten de hacer y ahorita lo hace usted. Ok. Sí, es Vaya. que tenía mis dudas por la última fórmula, la de la potencia de entrada. Ajá, no, está bien. Váyalo, escaneando, por favor. Señor o señorita Fer RR, ¿cómo se apellida? ¿Sí me escucha? Que casi no se ve en la pantalla. Fer RR, ¿qué será? Rivera, Fernanda. Por favor, señorita Fernanda, ¿puede bajar un poquito más su cámara para que le vea su cara? Eso así, entonces usted es Rivera Fernanda, ¿verdad? Ok, sale. Así, deje su cámara, por favor, para que la esté viendo. Acuérdense que les paso lista con el nombre que tienen ustedes en su pantalla, ¿eh? Ahora sí, jefa, ya empiécelo. A ver, déjeme ver si él. A ver, permíteme. Ahora sí, ya lo puede subir. Aquí está. Pues básicamente calculé mi corriente de campo con mi voltaje de campo y mi resistencia de campo. A ver, déjame quitar de aquí lo que los estoy viendo. Okay. A ver, ¿qué hizo? Entonces usted calculó su corriente de su campo, sí, con el voltaje entre su resistencia por ley de Ohm, ¿sí? Luego corriente de su línea es igual a su corriente de su campo más la corriente de la armadura. Esa es la corriente de línea. Entonces, por dato me da la corriente de la armadura, me lo da el ejercicio de dato. Y tenemos 2.4 de su corriente de su campo. Ajá, nos da 77.4. ¿Le puede subir tantito, por favor? Claro.
No, ya le bajó, de subirle o subirla para que vea la potencia. Aquí está. Eso. La potencia de entrada, acuérdense que les decía que con el voltaje que estamos conectando al motor. Ajá. Es VT, es voltaje total, voltaje de entrada por mi corriente de línea. Nos van a poner el voltaje de entrada por su corriente de su armadura, ¿verdad? Ya lo habíamos platicado. Ajá. Entonces está voltaje de entrada 240 por mi corriente de línea 77.4. Son 18.576 watts o 18.5 kilowatts, señores. Ok, déjelo tantito, por favor, ahí, jefa, para que lo copien los compañeros. Ahora sí, cópienlo, Se ve chavos. clarito. Y si tienen alguna duda, ¿mandé? Sí se ve claro. ¿Sí se ve claro? Sí. Ok. Sí se ve claro, no hay problema. Y déjenlos ahí unos minutitos para que lo copien sus compañeros y continuamos, sí, por favor. Si alguien tiene una duda, señores, ya saben, por favor, la pueden hacer. Sí. Oiga, profe. ¿Profesor? Perdón, es que cerré mi micrófono. Sí, dígame. No se puede. Entonces, para este ejercicio, o bueno, no para este ejercicio, más bien para cuando tenemos motores en derivación, nuestro voltaje total de línea es igual a nuestro voltaje de campo. No. A ver. Tú, como tienes en paralelo la resistencia de tu campo, entonces la puedes hacer, puedes calcular ahí tu corriente, ¿sí? Pero ahí está entrando y tiene el voltaje tu campo en derivación o paralelo, pero va a ser bien diferente al de salida, ¿verdad? Entonces, por eso. Entonces, aquí ahorita, por eso, la compañera utilizó ese voltaje de entrada. Y por eso es de que lo utilizó, porque cuando calculó la corriente de tu campo, puso voltaje de entrada
pero ella puso BT, no BF. No sé por qué le puso ahí BF, jefa. Que lo confundí. Sí, pero es BT. A ver, es BT. Yo Sí, creo por eso esa es tu pregunta, ¿no? Diana. Sí, ok, por Sí. eso es tu pregunta, pero no, es BT, por favor, no BF. Ok, pero entonces en este caso se puede hacer la ley de Ohm porque está en paralelo con, Por- ahora sí que el campo, ¿no? sí, está en Ok, paralelo el campo con el voltaje. Sí, ok. así Gracias, es. profe. Sí, de nada. Me dicen cuando lo acaben de copiar, por favor. Yo creo ya, jefa, por favor, ya quítalo. Ok, vamos a hacer otro, así rapidito, tenemos unos minutitos. Por favor, póngale, un motor en derivación consume 6 kilowatts. ¿Un motor qué, perdón, profesor? Un motor en derivación consume 6 kilowatts. Coma, de una línea de 240 volts. De una línea de 240 volts. Coma, si la resistencia del campo es de 100 ohms, si la resistencia del campo es de 100 ohms, calcular corriente de línea, coma, corriente del campo, y corriente de armadura. Las tres corrientes, señores.
creo que ya lo acabé, profe. ¿Me puede dar resultados, por favor? Corriente de línea 25 amperes. A ver, déjeme ver. Corriente de línea, 25 amperes. Corriente de fase. 2.4. Ajá, y corriente de armadura. 22.6. Sí, señorita. Un minutito nomás y ahorita lo subes. Velo escaneando, por favor. Pérez Jiménez, ¿verdad, jefa? ¿Te apellidas? Sí, profe. Para ponerte tu punto. Bueno, Gracias. tu medio punto, más bien. Y ahorita una vez a la señorita Cortés, a Edo y Jennifer. ¿Ya lo escaneó, señorita? Sí, profe. Ya lo puedes subir. Ahí está, profe. A ver, señorita. Bueno, lo que hice fue despejar de la fórmula de la potencia de entrada, el voltaje, ¿cómo se llama? De línea, que multiplica la corriente. Entonces, la corriente de línea y ya lo despejé y salió 25 amperes. Y la corriente de, ¿cómo se llama? Del campo, igual, con la fórmula anterior del problema anterior, donde pues es ley de Ohm. Ujú. Y bueno, corriente sobre voltaje sobre resistencia. Y ya después, con la otra fórmula que nos acaba de dar, que es la del total de las corrientes, pues resté la corriente de campo, De la armadura. ajá, bueno, bueno, sí, de la armadura, con la de línea, Corriente de línea menos la corriente de campo. ajá, Ok, ¿sabe qué? Sí, ya lo vi que ya lo tiene bien, ya se lo puse medio punto. Si quiere, quítela y le pongo yo el que traigo porque se ve muy blanquizco, casi no se ve. sí, profe, gracias. Entonces, si quieres, salte y les dejo el que yo traigo. A ver, señores. Aquí está, lo que acaba de hacer su compañero, aquí está, de su potencia 25, de su corriente de su campo, voltaje entre resistencia y corriente de armadura, nomás es corriente de línea menos mi corriente de mi campo, y es ¿no? Es que el otro pues, se como que deslumbraba o no sé. Adelante, señores, se los dejo unos minutitos.
¿Ya lo copiaron, señores? Ok. Pues, señores, con esto nos retiramos. Ajá. Que pasen muy buena noche. Ya les puse sus participaciones. Nos vemos el día de mañana. Acuérdense de que de hoy en 8 empiezan las participaciones de ustedes, señores. Entonces les pido que vayan preparando todo. Y si les falta algo, con mucho gusto, háblenme. Señores, gracias. Dios los bendiga y bonita noche. Igualmente, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.